Cuando tenía 18 años, 2 amigos y yo nos mudamos juntos a un apartamento. Todos teníamos trabajos regulares mientras estudiábamos en línea, y entre los 3 el alquiler era fácilmente asequible. Sin embargo, al cabo de un año, uno de ellos se mudó, dejándonos a solo 2 para pagar la factura. Seguía siendo asequible, pero mucho menos que antes, y a veces me ponía bastante nervioso. Después de unos meses, mi otro amigo también se mudó. No fue culpa suya tener que irse, pero aún así fue un golpe duro, y me vi obligado a encontrar otro lugar para vivir con mi pequeño sueldo. No había muchas opciones dentro de mi presupuesto, pero estaba dispuesto a aceptar cualquier cosa siempre que tuviera un techo sobre mi cabeza. Finalmente encontré un anuncio de un apartamento en el otro lado de la ciudad. Por las fotos, parecía un edificio pequeño con solo 8 habitaciones y, definitivamente, no tenía muy buen aspecto por dentro. Aún así, el precio me parecía bien. Así que envié una solicitud para una visita y fui esa misma noche. Conocí al propietario, Jackson, y me mostró la habitación. Era realmente pequeña y no estaba en muy buenas condiciones, pero no había mucho que pudiera hacer al respecto. La semana siguiente me mudé. Una vez que me acostumbré, el lugar no estaba tan mal. Claro, no era muy limpio y parecía bastante viejo, pero tenía todas las cosas básicas que necesitaba. Lo único que me resultaba raro era una puerta en el pasillo, justo enfrente de mi habitación, que parecía otra habitación más. Durante la visita, Jackson dijo que mi apartamento estaba realmente conectado al de los vecinos, así que compartíamos esa puerta. Me explicó que siempre estaba cerrada con llave por ambos lados y que podía ignorarla, asumiendo que era como una pared. Pero a veces me parecía un poco raro pensar que ellos podían oír todo lo que pasaba en mi apartamento, y por otro lado siempre sentía que tenía que ser muy silencioso para no molestarlos. La puerta claramente era delgada, así que el sonido debía pasar fácilmente. Sin embargo, durante la primera semana o así, nunca escuché nada del otro lado, ni siquiera un pequeño ruido o cualquier cosa. No fue hasta una noche, después de trabajar hasta tarde, que estaba sentado en el sofá viendo la televisión cuando escuché un golpe muy fuerte proveniente del pasillo. Me acerqué pensando que algo podría haberse caído en mi habitación, pero entonces noté un poco de luz moviéndose debajo de la puerta del otro apartamento. Parecía como la luz de una linterna de teléfono o algo así. Escuché un poco, sin intentar ser demasiado inquietante, pero solo queriendo saber qué estaba pasando. Después de todo, era la primera vez que escuchaba algo de su apartamento, pero después de solo un minuto, la luz se apagó y no se oyeron más sonidos detrás de la puerta. Volví al sofá y me quedé despierto otra hora antes de irme a la cama. Durante la noche, me desperté ocasionalmente oyendo golpes o suaves pasos provenientes de esa puerta en el pasillo. Nunca me levanté para comprobar porque sabía que no había nada que realmente pudiera verificar, pero me daba una sensación extraña, por alguna razón, saber que estaban despiertos toda la noche haciendo algo en la oscuridad de su habitación. Esto continuó durante unos días, solo oyendo ruidos tarde en la noche cuando la mayoría de la gente estaría durmiendo. Nunca escuché a nadie hablar, ni realmente nada aparte de golpes y pasos. Pero una noche, algo fue diferente. Me desperté con un golpe mucho más fuerte que cualquiera de los otros que había oído. Inmediatamente me incorporé en la cama, con los ojos bien abiertos, mirando hacia la puerta al otro lado de la habitación. Algo en ese sonido me dio escalofríos, haciéndome sentir que era algo que necesitaba comprobar. Lentamente y en silencio, salí de la cama y caminé hacia la puerta, apoyándome en ella y escuchando en el pasillo. Nada. Ahora estaba completamente en silencio. Abrí la puerta con cuidado mirando al otro lado del pasillo y sentí que mi cuerpo se quedaba paralizado. La otra puerta estaba abierta. Vacilé, sin saber qué hacer, pero luego me deslicé hacia el pasillo y miré detrás de la puerta parcialmente abierta. Casi no podía creer lo que veía. Era una habitación,
un poco más pequeña que la mía, pero estaba vacía, salvo por un colchón en el suelo. No había otras puertas que condujeran a ningún otro lugar. Era solo una habitación sin salida, excepto por la puerta en mi apartamento. Corrí a buscar mi teléfono y marqué el 112 mientras miraba por todo mi apartamento para asegurarme de que no había nadie allí. Afortunadamente, quienquiera que hubiera estado allí se había ido. La policía vino e hizo su investigación, pero, curiosamente, Jackson nunca contestó su teléfono, y pronto descubrimos que probablemente Jackson no era quien decía ser. Nunca volvimos a verlo ni a saber de él. En cuanto a la habitación, sinceramente, es una situación desconcertante. Podría haber sido Jackson o quienquiera que fuera, viviendo allí y tratando de no ser notado, o podría haber sido otra persona. Tal vez rompieron algo y esos eran los sonidos que escuché. Hasta el día de hoy, nunca he recibido actualizaciones sobre cuál fue la verdadera historia detrás de todo eso. Tengo 19 años y esto sucedió hace un año. Todavía vivo con mis padres y soy hijo único. Durante toda mi vida vivimos en la misma casa en un vecindario bastante promedio. Pero el año pasado, después de terminar la secundaria, mis padres decidieron mudarnos a un nuevo lugar. Estaba a unas horas de distancia en una ciudad menos urbana. Hablaron mucho sobre ello, así que no fue una sorpresa ni nada, pero mudarme de donde estaba acostumbrado fue muy extraño para mí, especialmente porque la casa era tan drásticamente diferente. Técnicamente aún estaba en un vecindario, pero tenía mucho terreno, y, en lugar de que las casas estuvieran justo al lado unas de otras, cada una estaba separada por varios acres de bosque. Un par de semanas después de mudarnos, mis padres se fueron a su viaje de negocios anual, volando al otro lado del país y dejándome solo en la casa. Obviamente tenía la edad suficiente, pero era un poco inquietante estar solo en el nuevo lugar por primera vez. Además, era verano, así que no tenía escuela ni nada. Solo pasaba todo el día en la casa. El primer día pasó lentamente mientras trataba de mantenerme entretenido con YouTube y Netflix, pero pronto me quedé sin cosas para ver. El segundo día, pasé un rato sentado afuera en las sillas que habíamos colocado en el porche, y no tardé en notar a un hombre cerca de la calle. Nuestro camino de entrada era grande, así que la calle no estaba exactamente cerca de nuestra casa, pero él estaba parado justo al lado de la entrada de nuestro camino, medio entre los árboles y mirando hacia mí. Levanté la mano y saludé, pensando que era un vecino, pero el hombre inmediatamente miró hacia otro lado, como si estuviera tratando de fingir que no me estaba mirando. Fue extraño, pero luego se alejó. Esperé unos minutos para ver si volvía, pero después entré. No le di mucha importancia y continué mi día jugando videojuegos y preparando una comida congelada para la cena. Esa noche me quedé despierto hasta tarde. No puedo decir la hora exacta, pero probablemente eran cerca de la 1 o 2 de la madrugada cuando finalmente subí las escaleras y me metí en la cama. Tuve problemas para dormirme, igual que la noche anterior, así que estuve acostado con los ojos cerrados durante casi una hora. Justo cuando sentía que podía quedarme dormido, escuché algo abajo. Unos pocos pasos caminando hacia el porche afuera. Abrí los ojos y escuché atentamente antes de escuchar un suave clic, y luego el largo crujido de la puerta principal al abrirse. Me quedé allí en silencio, aterrorizado, en un estado de shock sin saber qué hacer. Escuché los pasos entrar en la casa y luego caminar por el pasillo de abajo. Eran muy lentos y silenciosos, tratando de mantener su presencia desconocida. Salí de la cama y me acerqué a la puerta, cerrándola con llave, y luego fui a la esquina de mi habitación y me escondí detrás del marco de la cama. Continuaron caminando por la planta baja apenas haciendo ruido. Luego hubo un largo minuto de silencio antes de escuchar el sonido de la escalera crujir y luego nuevamente más cerca de la parte superior de los escalones. Mi corazón latía tan rápido mientras miraba la puerta del dormitorio con horror, cuando vi una sombra moverse debajo de ella y detenerse justo afuera. Se quedaron allí durante un minuto entero.
probablemente escuchando para ver si estaba en la habitación. Finalmente se alejaron, caminando por el pasillo hasta el dormitorio principal. No escuché la puerta abrirse, así que supuse que hicieron lo mismo, quedándose fuera de la puerta y escuchando. Luego empezaron a caminar de regreso hacia mi habitación, pero vi la sombra moverse más allá de mi puerta, y luego escuché los pasos bajar por las escaleras a un ritmo acelerado. Fueron directamente a la puerta principal, salieron de la casa, y luego volvió a estar en silencio. Debí haberme quedado en mi habitación, completamente quieto, durante 30 minutos, pensando que era una trampa y que estaba escondido en la casa esperando a que hiciera algún ruido. Pero cuando finalmente reuní el valor para salir de mi habitación y bajé las escaleras, vi la puerta principal completamente abierta y no había nadie en la casa. Llamé a la policía y a mis padres, pero como puedes imaginar, no encontraron mucho. No están seguros de cómo la persona logró desbloquear la puerta principal, pero, por supuesto, cambiamos las cerraduras y añadimos un cerrojo de cadena. Tampoco sé si la persona que entró era la misma que había visto observándome ese día, o si era alguien diferente. Sus intenciones son desconocidas, pero mis padres piensan que, tal vez, cuando entraron y vieron que la puerta del dormitorio principal estaba cerrada, el intruso pudo haber pensado que ellos estaban en casa y no quiso arriesgarse a seguir adelante con lo que planeara hacer mientras alguien más estaba en casa. Lo que la persona realmente planeaba, probablemente, nunca se sabrá con certeza. Era el comienzo del invierno cuando tuve que hacer un gran cambio de ubicación por trabajo. No había manera de evitarlo debido a mi puesto, a menos que renunciara, pero realmente no quería hacerlo. Desafortunadamente, me obligaron a mudarme a varios estados de distancia, a un lugar en el que nunca había estado antes. Era un pequeño pueblo a una distancia considerable de la ciudad, que casualmente tenía un gran almacén en el que iba a trabajar. Sin una forma real de llegar allí de antemano, tuve que alquilar un lugar sin haberlo visto nunca en persona. Las opciones eran mínimas, dado el tamaño del pueblo, así que no estaba muy seguro de mi elección, pero intenté mantener la esperanza. Cuando llegó el día, dejé mi ciudad natal y conduje 2 días hasta el nuevo lugar. Cuando llegué al pueblo por primera vez y conduje por las carreteras, me sentí muy fuera de lugar. Siempre había sido una persona de ciudad, y este era el pueblo más pequeño que había visto en mi vida. Había muy pocos vecindarios con casas nuevas, ya que la mayoría eran casas muy antiguas, de aspecto como del 1900. El vecindario donde estaba mi casa parecía ser una mezcla de estas casas, lo cual se veía un poco extraño, pero al menos mi casa era una de las algo más nuevas. Aparqué al lado de la calle y caminé por el camino de entrada, que tenía un contenedor de envío en el medio que había sido entregado con todas mis cosas dentro. Abrí la llave de la casa de un sobre y desbloqueé la puerta principal, entrando por primera vez. Ver una casa vacía nunca es la mejor manera de juzgar si será buena o no, pero este lugar se veía mucho peor que en las fotos. Había grietas en las paredes y manchas de agua por todo el techo, cosas que debieron haber sido retocadas en las fotos. Las habitaciones tampoco eran muy espaciosas, pero sinceramente, después de ver las otras casas, esta probablemente era una de las mejores del pueblo. Una vez que terminé de revisar las habitaciones, volví a mi coche y saqué el colchón inflable y un par de mochilas llenas de cosas. Ya era muy tarde y no quería hacer ninguna mudanza importante hasta la mañana siguiente. Decidí montar el colchón inflable en la sala de estar. Dormir en un dormitorio vacío en una casa vacía me hacía sentir incómodo, así que me quedé en la sala de estar. Apagué todas las luces y me acosté. Estaba realmente cansado, pero aún así tenía problemas para sentirme cómodo. Pasaron unos 30 minutos en los que solo estuve acostado intentando dormir antes de que un golpe en la puerta principal me sobresaltara. Miré hacia la puerta y luego toqué mi teléfono para ver la hora. La 1:00 a.m. Nadie debería estar en la puerta a esta hora. Me levanté y fui silenciosamente a mirar por la mirilla.
Había 2 hombres, ambos parados en el porche y mirando hacia la puerta. Estaba oscuro, pero ninguno de ellos tenía rasgos definibles. Me quedé mirándolos, sin decir nada, y esperando a que se fueran. Volvieron a golpear, sin mostrar signos de irse pronto. Me pregunté qué podrían necesitar a esta hora de la noche, y realmente no podía pensar en nada razonable. Pasaron otros 30 segundos hasta que uno de ellos se dio la vuelta y comenzó a alejarse, seguido por el otro. Me quedé un rato más asegurándome de que se hubieran ido completamente antes de regresar al colchón inflable. Mi corazón seguía latiendo con fuerza, pero intenté relajarme y dormir. No pude evitar sentirme inquieto, preguntándome si volverían o si había algún peligro que no conocía en este pequeño pueblo. Después de que se fueron, me senté de nuevo en el colchón y traté de averiguar por qué habían venido. Pasé al menos 15 minutos acostado pensando, pero supongo que estaba más cansado de lo que creía porque me quedé dormido. Cuando me desperté, debió haber pasado solo media hora. Estaba medio dormido, pero escuché un largo y suave crujido proveniente del otro lado de la casa. Me levanté rápidamente y encendí la luz. No sabía si era solo la casa que crujía o algo más, pero ya estaba nervioso. Caminé hasta la habitación al otro lado de la casa, de donde había escuchado el sonido, pero al principio no parecía haber nada extraño. Era solo una habitación vacía, hasta que vi una pequeña rendija en el marco de la ventana. Estaba ligeramente abierta. Sentí un vacío en el estómago mientras la cerraba y aseguraba con llave. No tenía idea si estaba así antes o no. No recordaba haber revisado las ventanas. Mi mente estaba acelerada, lo que me hizo recorrer la casa y revisar todas las ventanas y puertas. Mientras revisaba las habitaciones de arriba, vi una única huella de zapato desgastado justo en el medio del pasillo. Afortunadamente, no había nadie más en la casa, pero eso no eliminó el horror de la situación. La policía llegó rápidamente después de mi llamada y confirmó que era muy probable que alguien hubiera entrado esa noche por la ventana. El hecho de que 1 o 2 personas habían entrado por la ventana de abajo y debieron haber recorrido toda la casa para subir, mientras yo dormía en el medio de una habitación vacía, es un pensamiento aterrador. Te hace preguntarte qué hicieron cuando me vieron y qué planeaban hacer, y si tenía algo que ver con los 2 hombres que había visto media hora antes. Todavía vivo en la misma casa, pero nunca he tenido más encuentros extraños desde esa primera noche.